Estimada docente, muy buenas noches. Les saluda el alumno Luis Miguel Morales Santamaría y en esta oportunidad voy a presentar el ecosistema denominado bosque aluvial inundable. Procedo a detallar los objetivos de mi exposición. En primer lugar, recordar qué es un ecosistema y su importancia en el medio ambiente. En segundo lugar, explicar las causas y consecuencias del impacto ambiental en el ecosistema elegido. Y en tercer lugar, concientizar sobre el cuidado y mitigación de la contaminación ambiental en el ecosistema elegido. Debemos señalar o enfatizar a qué llamamos bosque aluvial inundable. Es un ecosistema que se desarrolla en zonas bajas y planas cercanos a ríos grandes, como los de la Amazonía peruana, que se inundan de forma natural durante ciertas épocas del año, especialmente en los meses de julio y agosto. Están asociados a ríos de gran caudal, como el río Amazonas, Ucayali, Marañón, Nanay y Tigre. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos es la Reserva Nacional del Pacaya Samiria, que es una de las más grandes de América del Sur en la actualidad. La ubicación geográfica de este tipo de ecosistemas está principalmente en la región selva, específicamente en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, y en los denominados cejas de selva de los departamentos de Huánuco, Pasco y Puno, respectivamente. El área aproximada es de 6,99% del territorio nacional. Ahora, continuamos con la importancia que tiene o que presenta este ecosistema respecto a la región de influencia. Debemos señalar 6 principales factores. Como número uno, tenemos que presenta una alta biodiversidad, ya que son hábitats para una gran variedad de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en peligros de extinción, como por ejemplo el delfín rosado, el paiche, el manatí, entre otros. Como punto número dos, tenemos que son importantes para la regulación del ciclo del agua. Al inundarse estacionalmente, estos bosques ayudan a regular el flujo de los ríos, reducir el riesgo de inundaciones extremas y almacenar agua dulce. Como factor 3 tenemos que son muy importantes para la captura de carbono, ya que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, contribuyendo a mitigar el cambio climático. Como factor importante número 4 tenemos que son suelos fértiles por sedimentos, ya que al ser bosques aluviales reciben sedimentos ricos en nutrientes durante las inundaciones, lo que los convierte en zonas fértiles para la agricultura y otra actividad local. Como factor 5 tenemos que son fuente de recursos para las comunidades, ya que proveen alimentos entre peces, frutas, carnes de monte, madera, plantas medicinales y otros productos esenciales para la subsistencia de pueblos indígenas y ribereños del lugar. Y como factor importante 6 tenemos que desarrollan el turismo ecológico y la educación ambiental, ya que son atractivos para el ecoturismo sostenible, lo que puede generar ingresos sin dañar el propio ecosistema. Y también sirven para la investigación científica y la educación ambiental. Continuando con el desarrollo, debemos definir a qué denominamos impacto ambiental. En ese sentido, el impacto ambiental es cualquier cambio o alteración en el entorno natural que resulta de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la calidad del medio ambiente. Dentro de esto encontramos impactos positivos cuando mejora una condición ambiental o impactos negativos cuando causa daño o degradación del medio ambiente, en algunos casos de forma irreparable. Hemos encontrado en estos ecosistemas 6 factores de contaminación muy importantes, los cuales detallaremos a continuación. Como número uno, la contaminación del agua, que es la alteración de la calidad natural del agua debido a la presencia de sustancias químicas, físicas, biológicas que la hacen perjudicial para el consumo humano, vida acuática y actividades agrícolas o industriales. Como las principales causas tenemos la contaminación por minería ilegal, que no solamente afecta el agua, sino vamos a ver que también el suelo, toda vez que utilizan para la extracción del oro el mercurio, especialmente en el departamento de Madre de Dios, lo que origina que afecte
grandes cantidades de agua y las especies acuáticas por la acumulación de metales pesados en la cadena alimenticia. Otro ejemplo en este ecosistema es la alteración hidrológica por canales o presas, que quiere decir la modificación del curso natural de ríos secundarios como el Pacaya o el Samiria para facilitar el transporte o drenaje en la agricultura, lo cual origina la muerte de vegetación no adaptada a este ecosistema o a estos cambios que se realizan. Como factor 2 tenemos la contaminación del aire, que es la presencia en la atmósfera de sustancias nocivas o en concentraciones superiores a las normales, que afectan negativamente la salud de los seres vivos y el clima propiamente. Una de las principales causas es la quema de bosques para ampliación agrícola. También afectaría al suelo, definitivamente. Como es la llamada rosa, tumba y quema en zonas de restinga para cultivos de plátano, yuca o maíz, entre otros, cuya actividad genera la emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de suelo fértil, para este caso contaminación al suelo por erosión y la cambio del microclima local. Aquí hay un punto importante. Esta actividad, si bien es cierto, se realizaba por los nativos de la zona de forma anteriores, pero lo realizaban de acuerdo a un desarrollo que ellos tenían, pero dejando descansar el suelo por un tiempo determinado, cosa que en la actualidad no se está haciendo. Están haciendo la misma actividad, pero a la vez no dejan o no le dan el descanso necesario al suelo para que éste pueda regenerarse. Lo vuelven a reutilizar y ya así ya el suelo quedaría infértil y ya no puede ser reutilizado nuevamente. Como tercer factor de contaminación tenemos la contaminación del suelo, que es la presencia de sustancias químicas, residuos o materiales peligrosos en la tierra que alteran su composición natural y afectan negativamente su fertilidad, como ya lo hemos mencionado. Nuevamente aquí hemos encontrado la minería ilegal y el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y en algunos casos derrames de petróleos que se han dado en la cuenca del Marañón específicamente. Como volvemos a repetir, el mercurio es altamente tóxico y afecta directamente la fertilidad del suelo, la biodiversidad de las especies de flora y fauna en este ecosistema hasta incluso dejarlos inertes. Como cuarto punto tenemos la deforestación, que es el proceso mediante el cual se destruyen o eliminan grandes extensiones de bosques o selvas, generalmente por actividades humanas. Esto se debe a la expansión agrícola, a la tala ilegal, construcción de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas, entre otros, lo que conlleva a la pérdida del hábitat para especies como el jaguar, el manatí amazónico y muchas otras aves acuáticas. Y en el caso de construcción e infraestructura genera la fragmentación del hábitat, alterando el régimen de inundaciones naturales. Hay un ejemplo específico aquí, como es la extracción intensiva de especies como el cedro y la caoba, que tienen un alto valor económico en el mercado. Esta deforestación en estas especies genera la reducción de la cobertura boscosa y también la alteración del hábitat de fauna y la pérdida de especies con lento crecimiento natural. Como quinto factor de contaminación tenemos la caza ilegal, que es también conocida como caza furtiva, que es la captura o matanza de animales silvestres sin permiso en lugares o temporadas prohibidas. Una de las principales causas es la caza de especies como el sajino, el venado rojo o tortugas acuáticas, originando la pérdida de biodiversidad y la interrupción de funciones ecológicas. Y como factor 6 tenemos la contaminación natural, que son los impactos ambientales naturales con los cambios o alteraciones en el medio ambiente causados por fenómenos naturales sin intervención humana. Una de ellas es el cambio climático que
predomina la alteración del ciclo hidrológico por el calentamiento global, generando la variabilidad en las épocas de inundaciones, afectando a la flora y fauna ya adaptada a estos ciclos específicos. Siguiendo con la exposición, tenemos que las áreas degradadas en su mayoría, como muy alta y muy baja, de acuerdo al mapa que está adjunto en la diapositiva, es principalmente en las zonas de selva, específicamente en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Amazonas y también una parte de Guano, también la zona selva. Continuando con esto, tenemos que durante el 2019 la pérdida de bosque húmedo amazónico fue de 148.426 hectáreas, que representa el 4.1% menos en comparación al año 2018, pero esto no quita que el promedio anual de la pérdida de estos bosques sea alrededor de 150.000 hectáreas. En el ranking de los departamentos que presentaron mayor nivel de pérdidas de bosques tenemos en primer lugar a Ucayali, con 38.377 hectáreas, en segundo lugar Loreto con 23.140 hectáreas y finalmente Madre de Dios con 21.378 hectáreas de áreas degradadas. Ya para concluir con la exposición, debemos señalar que hoy en día los bosques aluviales inundables peruanos enfrentan graves amenazas que ponen en peligro su integridad y funciones ecosistémicas. En ese sentido, es necesario y urgente implementar medidas de conservación y manejo sostenible para proteger estos ecosistemas y la biodiversidad que albergan, por lo que sugerimos las siguientes recomendaciones. 1. Fortalecer la fiscalización ambiental y el control de actividades ilegales por parte del gobierno. 2. Promover la reforestación con especies nativas. 3. Implementar prácticas sostenibles en pesca, agricultura y turismo. Y 4. Incluir y revalorar el conocimiento ancestral de comunidades amazónicas en beneficio del propio ecosistema mencionado. Muchas gracias.